Hola hermanos, ¿cómo están? Qué privilegio volver a compartir con ustedes. Damos gracias a Dios por este tiempo, por una semana más que guardó nuestra vida, por una semana donde vimos su mano, su favor en nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestra mesa y con nuestra salud. Gracias hermanos por compartir conmigo y seguirme semana a semana para aprender juntos la palabra de Dios, para ponerla por obra y dejarnos enseñar por lo que Dios nos dice en su palabra. Establecer su palabra en nuestra vida, establecer el diseño de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en todos los ámbitos de nuestra vida, teniendo claro ese entendimiento, el entendimiento que solo cuando nos dejamos gobernar por la persona del Espíritu Santo, dirigir por la persona del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder recibir las bendiciones que el Padre tenía preparado de antemano para cada uno. En esta semana vamos a compartir la enseñanza que lleva por título Amando con amor sacrificial. Hemos estado hablando de la relación de someternos los unos a los otros en el temor del Señor. Y miramos la sujeción en el ámbito del matrimonio. Hablamos sobre el consejo de la mujer a la mujer en Efesios 5, del versículo 24-25, de que la sujeción en el matrimonio, para la mujer, nos hablaba y nos decía que las mujeres tenemos que estar sujetas a nuestros maridos en todo, así como Cristo es cabeza de la iglesia, de verdad, el marido es cabeza de Cristo, por lo tanto nosotros las mujeres debemos de sujetarnos a ellos, y no como un signo de inferioridad, no como algo impuesto, sino tener claro que la sujeción es un paso de obediencia. La sujeción a nuestros esposos es porque tenemos claro que es un mandato de Dios. El Señor nos lo manda en su palabra. Nosotros tenemos que ir desde el inicio en la palabra de Dios. También tenemos que entender que cuando nosotros nos sujetamos a nuestro marido, lo hacemos como para el Señor, porque nos conviene y porque el marido es la cabeza el marido es la cabeza y la cabeza de la familia. Y cabeza no quiere decir cabeza no es que el marido va a venir a enseñorearse sobre nosotros, sino que cabeza representa el liderazgo en el hogar, representa el liderazgo en la familia. Y esa es una gran responsabilidad que Dios le ha dado, donde nosotros las mujeres tenemos que respetar ese liderazgo, ese orden de jerarquía que está establecido en la palabra de Dios. Yo debo respetar al líder de mi casa, yo debo respetar al líder de mi familia, porque Dios lo puso como líder, para poder ayudarnos a que Él nos enseñara como familia a crecer en todos los ámbitos, en especial el ámbito espiritual. ¿Ya? En el corazón de Dios, recordemos, no existe un grado no hay superioridad, y algo muy importante en el matrimonio es que ambos nos tenemos que sujetar a Dios. Cuando nosotros nos sujetamos, estamos obedeciendo al mandato de Dios, estamos obedeciendo a su palabra, ¿ya? El diseño de Dios, recordemos que la mujer es un asunto de sujeción, y nosotros decidimos libremente si lo hacemos o no. Y sabiendo de que el no hacerlo va a generar sumarnos a un matrimonio fallido, un matrimonio donde
podemos llevarlo a un divorcio, porque no se trata de medir fuerza. Aquí no se trata de medir fuerza entre el hombre y la mujer, de que yo soy superior a mi esposo y no me voy a sujetar, porque no caigamos en el error de lo que nos dicen la gente, de lo que miramos a nuestro alrededor. Aprendamos a vivir estableciendo el diseño que Dios estableció en su palabra, y no el diseño que este mundo caído nos ha modelado durante mucho tiempo, porque podemos habernos equivocado en modelar o seguir el diseño que vimos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Hoy quiero que compartamos conmigo en el libro de Efesios, siempre en Efesios 5, el versículo 25 al 27, que dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para que él dice, aquí habla: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y nos preguntaremos, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? El Señor amó a la iglesia de manera sacrificial, un amor ágape, un amor que se entregó por todos nosotros y se entregó por la redención de todos nuestros pecados, para darnos salvación, para que tuviéramos vida eterna. Y de esa forma es como en su palabra el Señor manda la instrucción al marido de amar a sus esposas. Nosotros las esposas, tengo que reconocer, somos muy difíciles, y muy difíciles porque no sabemos ni qué es lo que, a veces no sabemos ni cómo sentirnos bien, cómo sentirnos amadas. Pienso que más bien se la ponemos difícil a nuestros maridos, porque exigimos no hemos expresado realmente la forma de que queremos sentirnos amadas, no hemos sabido expresarlo, ya que cuando nos tratan bien, estamos bien. Cuando nos dan regalos, estamos alegres, ¿verdad? Porque a todas nos gusta que nos den regalos. Cuando nos halagan, cuando nos dicen palabras bonitas, ¿ya? Pero realmente dentro de la palabra, en el diseño, la forma que Dios manda que el marido ame a su esposa es de la misma forma en que Cristo amó a la iglesia, y ese es un amor sacrificial. Y un amor sacrificial implica que el marido tiene que olvidarse de sus propios deseos, de sus propias necesidades, y poner en primer lugar las necesidades de la esposa. Estar dispuesto a sacrificarse, estar dispuesto a rendirse, estar dispuesto a ceder ante la esposa por amor, ¿ya? Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo estás mostrando el amor a tu familia como cabeza de la casa? ¿Te estás entregando a ella como Cristo se entregó por ti? Dios pone al hombre como cabeza, como les decía, y no es para enseñorearse de la mujer. No es para que se enseñoree y la tome cuando Él quiera y la trate como Él quiera, sino para ser el líder. Y que ambos, yo aquí comparto que ambos tenemos la responsabilidad de aportar para poder alcanzar el propósito que Dios estableció en su palabra en nuestra vida. El primer ámbito que Dios le da al hombre para gobernar es su casa, ¿ya? Es su hogar. Por lo tanto, antes de liderar una iglesia, antes de liderar o estar dentro de un ministerio, es necesario hacerlo bien en casa. 1 Timoteo 3:5 dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
Si como esposo yo no modelo en mi casa, yo no estoy haciendo bien, yo no estoy gobernando bien, ¿cómo yo voy a llegar a gobernar o aquello donde Dios me coloque? ¿Cómo yo voy a poder dirigir o liderar, estar en una posición donde Dios me lleve en el ámbito laboral, en el ámbito ministerial? Tengo que primero hacerlo en mi casa. Yo les decía, nosotros tenemos la responsabilidad de modelarle a nuestros hijos y tenemos que modelarle conforme a la palabra de Dios. El ser cabeza, Dios les mencionaba, tiene que ver con el sacrificarse y entregarse por completo. Y es aprender a tener el mismo sentir que Jesucristo tuvo al entregarse por toda la iglesia. Lean conmigo Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios en ningún momento escatimó entregarse por nosotros. Y lo más importante, que Él lo hizo basado en el amor, basado en ese amor puro que dio su vida por nosotros, basado en ese amor que no le importó su condición de Dios y se humilló a sí mismo y vino a este mundo para servir a los demás, y no se olvidó de la condición de Dios, de que Él no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y eso lo hizo como una muestra de todo el amor por la humanidad. ¿Ya? El líder tiene que tener un fundamento muy importante, que es el amor. Cuando nosotros tenemos la responsabilidad de liderar en cualquier ámbito de nuestras vidas, nosotros tenemos que hacerlo con amor. Tenemos que aprender a ser empáticos con las personas. De la misma forma, esposo, tienes que ser empático y ponerte en los zapatos de tu esposa. Saber qué es lo que siente, preguntar cómo está, amarla de tal forma que cedas todo tu orgullo, cedas todos tus caprichos, cedas todas tus necesidades, por poner en primer lugar lo que ella está necesitando. Es estar dispuesto a darte todo por el bienestar de ella, y el bienestar tanto de ella, así como de ella, como el de toda la familia. Porque la responsabilidad del liderazgo en el hogar, si bien es cierto, habla de amar a la esposa como Cristo amó a su iglesia, pero también tienes que liderar bien tu familia, liderar y amar bien a tus hijos, corregirlos en amor, instruirlos en la palabra, llevarlos por el camino donde Dios nos está enseñando a llevar. Por eso decíamos que el Señor vino a este mundo para servir y no ser servido. Muy distinto al concepto que tenemos hoy día en el mundo, un mundo caído, donde todos deseamos que nos sirvan, donde todos estamos esperando que nos sirvan a nosotros. Ya, de un lugar de privilegio donde no hay sacrificio, sino que queremos que todos los miembros sean subordinados y servidores del líder, de la cabeza. Esto es contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña dentro del modelo correcto de ser cabeza de familia. ¿Ya? Por lo tanto, el hombre debe de buscar en el secreto, en lo íntimo con el Padre, establecer el diseño de Dios en su familia. Mientras más cerca el hombre esté de Dios, más fácil será aplicar sus diseños. Y más fácil va a ser aplicar sus diseños tanto en su vida como en la vida de su familia. Sobre todo, yo voy a amar a mi esposa y de esa manera voy a entregarme a toda mi familia. Y así voy a poder desarrollar el temor a Dios. Voy a poder desarrollar el temor a Dios y aplicar el diseño de Dios en el hogar. Lo que yo modele es lo que mis hijos van a seguir. Lo que se requiere de un líder de cabeza, dice que es su entrega. El cómo yo me entregue a mi casa, a mi familia, es lo que ellos van a ver. ¿Ya? Y acordándonos sobre todo,
es soportando, entregando, rindiéndose, renunciando a tus propios asuntos para que toda la familia pueda salir adelante. Y esa es la forma, vuelvo a recalcar, que como Cristo amó a la iglesia, entregando todo por ella. Un amor que Él no escatimó nada, Él lo dio todo, por muy difícil que fuese. Yo hoy quiero instarlo a de que por muy difícil que veamos las circunstancias, no veamos el error en los demás, no veamos el error en nuestras esposas, en nuestros hijos, sino de que aprendamos a modelar y a establecer el diseño que Dios nos está enseñando. Amemos a nuestros cónyuges con ese amor sacrificial, amemos a nuestra familia con ese amor desmedido, donde ponemos en primer lugar sus necesidades, olvidándonos de que porque somos líderes, porque somos cabeza, tienen que rendir toda subordinación ante nosotros. No, muchas veces cometemos el error de que imponemos miedo, imponemos temor y exigimos que nos den, que nos sirvan, y no caigamos en el error de enseñarle a nuestros hijos, a nuestras esposas a vivir con temor, que sientan de que son amados, que sientan de que nosotros suplimos sus necesidades, que sientan de que estamos amándolos con ese amor sacrificial, así como Cristo se entregó por nosotros. Te damos gracias. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por esta enseñanza. Enséñanos a aplicarla en nuestros hogares. Yo quiero como cabeza modelar, seguir tu ejemplo, el ejemplo que Cristo, así como se entregó con un amor sacrificial por mí, quiero igual de la misma forma sacrificarme por toda mi familia. El no solo ser el proveedor, sino también el dedicarle tiempo de calidad, el hablar con palabras suaves, enseñar la palabra, instruirlos en el camino del bien, compartir la palabra todos juntos, viviendo unánimes en armonía. De esa manera podemos ver que cada día anhelo entrar en tu presencia y poder dejar que seas tú gobernándonos. Gracias, Padre. Sean todos bendecidos. Espero que esta enseñanza sea de edificación para todos nosotros y que podamos aplicarla en nuestra vida, que pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dirija. Gracias les doy por este tiempo que tan atento a aprender, a escuchar lo que el Señor nos está hablando. Si tú en algún momento sientes que te has desviado, que deseas poner tu vida en orden, yo te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre. Agradezco por ese inmenso amor ese amor sacrificial que tú diste por mí en la cruz. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido, Padre, que gobiernes mi vida de ahora en adelante. Te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, papá. Gracias por tu infinito amor. Toma control de mis ideas, de mis pensamientos, de mi actuar. Quiero que me enseñes a establecer el diseño de tu palabra en mi vida, en mi hogar, en mi familia de ahora en adelante. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga, que tengan una semana próspera, una semana cargada de muchas bendiciones. Y recuerden conectarse en cada una de las reuniones, buscar de la palabra, alimentarse de la palabra y profundizar en la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia y en amor. Bendiciones.